No fue el dinero ni la ambición lo que dio origen a la era del consumo, sino algo mucho más profundo: el vacío espiritual que dejó la caída de las viejas religiones. Durante siglos, las civilizaciones adoraron a dioses que representaban la fertilidad, la cosecha, la guerra o la lluvia. El ser humano encontraba su propósito en la conexión con lo divino, en la idea de que su existencia tenía un sentido que trascendía la materia. Pero cuando las máquinas de vapor comenzaron a rugir, y el carbón encendió las primeras chimeneas de la revolución industrial, ocurrió algo que transformaría el destino de la humanidad. El hombre ya no fue visto como un alma, sino como una pieza dentro de una maquinaria económica que necesitaba producir y consumir. Las antiguas catedrales comenzaron a vaciarse mientras las fábricas se llenaban, los altares se trasladaron a los centros industriales, y los nuevos sacerdotes no vestían túnicas, sino trajes de empresarios. Los templos del espíritu fueron reemplazados por templos del progreso, donde el nuevo mandamiento era producir infinitamente. Aunque el planeta, el cuerpo y la mente colapsaran, las ciudades crecieron como colmenas metálicas, los campesinos se convirtieron en obreros, los artesanos en operarios, y los sueños del alma fueron reemplazados por la promesa de un bienestar material que nunca se alcanzaba por completo. Fue en ese momento cuando el consumo nació, no como una actividad económica, sino como un culto que prometía llenar el vacío existencial con objetos. La primera gran transformación no fue tecnológica, sino psicológica. Los filósofos de la época advertían que el hombre ya no se conocía a sí mismo por lo que era, sino por lo que poseía. El honor, la virtud y la sabiduría dejaron de ser las medidas del valor humano. Ahora el estatus se calculaba por la ropa que se llevaba, los muebles del hogar, la cantidad de carbón consumido, la vajilla de porcelana importada. Era el nacimiento de un nuevo dogma silencioso: consumo, luego existo. Y lo más perturbador es que este dogma no fue impuesto por la fuerza, sino aceptado como una nueva forma de salvación. Quien poseía más, se sentía más cerca del paraíso prometido por la modernidad, un futuro de abundancia, donde la felicidad se podía comprar. Sin embargo, detrás del brillo de las vitrinas industriales, se estaba gestando algo más oscuro. Los grandes imperios comprendieron que el consumo no era solamente un acto económico, sino un mecanismo de control. Cuanto más deseaba el individuo, más dependía del sistema que producía esos deseos. Así nació la máquina del deseo, una estructura invisible que transformaba necesidades básicas en aspiraciones interminables. Ya no se trabajaba para vivir, se vivía para comprar, y si el salario no alcanzaba, el sistema ofrecía su propio sacramento: el crédito, la deuda, la cadena invisible que ataba el futuro del individuo al altar del consumo eterno. Los antiguos dioses exigían sacrificios de animales o rituales sagrados. El nuevo Dios exigía el sacrificio del tiempo, de la salud, del propósito. La vida se convirtió en una carrera interminable por alcanzar un ideal de abundancia que siempre se movía un paso más adelante. La publicidad emergió como la nueva Biblia emocional que enseñaba a las masas qué debían desear, qué debían sentir y en quién debían convertirse para ser aceptados en la nueva iglesia del consumo global. Fue así como el consumo dejó de ser una actividad y se transformó en la nueva religión de la humanidad. No se adoraba a un Dios invisible, sino a uno tangible, envuelto en papel brillante, con logotipos sagrados y vitrinas resplandecientes. Un Dios que prometía felicidad instantánea, identidad y reconocimiento, pero que, como todas las deidades antiguas, también exigía sacrificios, obediencia y fe ciega. Y lo más inquietante de todo es que este Dios no nació con nombre propio, no fue proclamado por ningún profeta, ni escrito en ningún libro sagrado. Simplemente apareció, se infiltró en las fábricas, en los mercados, en la mente, y comenzó a devorar lentamente la esencia del ser humano, hasta convertirlo en su discípulo más ferviente. El vacío espiritual de la era moderna no quedó en silencio, se transformó en un clamor invisible. Las sociedades ya no buscaban el cielo, sino el reflejo de sí mismas en vitrinas que prometían identidad. Las antiguas deidades fueron reemplazadas por símbolos abstractos, identidades visuales que no invocaban espiritualidad, sino pertenencia. No ofrecían una conexión con el universo, sino con la imagen idealizada del ser humano, que todos aspiran a representar: exitoso, admirado, deseado. Fue así como el deseo dejó de ser un impulso natural y se convirtió en doctrina. Estos nuevos símbolos no se presentaban como productos, sino como caminos hacia una forma superior de existencia. No se invitaba al individuo a comprar un objeto,
sino adoptar una identidad. Cada símbolo llevaba implícito un mensaje silencioso. Adquiérelo, y serás aceptado. Muéstralo, y serás valioso. La humanidad, que antes buscaba la inmortalidad del alma, comenzó a buscar la inmortalidad de la imagen. La fe ya no estaba dirigida a lo divino, sino a lo aspiracional. El deseo fue moldeado como una energía sagrada. Las nuevas entidades del consumo comprendieron que el ser humano no compra cosas, sino significados, no adquiere un objeto, sino la promesa de ser visto, recordado, distinguido. Así nació el culto al símbolo, pequeños emblemas grabados en telas, metales o pantallas, que funcionaban como amuletos modernos. No eran simples decoraciones, sino señales de estatus, portales de reconocimiento. Quien los poseía ascendía en la jerarquía social, no por mérito, sino por apariencia. Cada colección, cada lanzamiento, cada temporada, era presentada como un acontecimiento cósmico, una revelación sagrada del nuevo tiempo. Los individuos no asistían a tiendas, sino a ceremonias de iniciación donde renovaban su fe, depositando su esfuerzo, su tiempo y su futuro económico, a cambio de un instante de validación. La compra se convirtió en el sacramento moderno, un acto de purificación emocional, que prometía borrar la ansiedad y llenar el vacío existencial con el brillo de lo nuevo. Pero este Dios del deseo nunca entrega lo que promete. Cada adquisición, lejos de saciar la sed, la incrementa, porque el nuevo culto no está diseñado para liberar, sino para mantener al devoto en un estado constante de búsqueda. El objeto deseado no es el fin, sino el medio para perpetuar una sensación de carencia, que impulsa la rueda del consumo eterno. Así, el ser humano deja de ser un alma libre, y se convierte en un fiel que vive suplicando por la próxima revelación, por el próximo símbolo que lo acerque un poco más a la versión idealizada de sí mismo, que el sistema le presenta como única forma válida de existencia. El deseo se vuelve dogma, cuando ya no surge del interior, sino que es implantado desde el exterior, y en ese preciso punto, el individuo deja de desear por voluntad, y comienza a desear por obediencia. Se transforma en un devoto inconsciente, adorando símbolos que no entiende, persiguiendo metas que no eligió, viviendo bajo la ilusión de que su valor reside en aquello que posee, y no en aquello que es. En la antigüedad, los templos eran construidos para conectar al hombre con lo sagrado. Eran lugares donde el silencio revelaba verdades profundas, y la arquitectura elevaba el espíritu hacia lo trascendental. Hoy, los templos siguen existiendo, pero ya no están dedicados a elevar el alma, sino a capturar el deseo. El centro comercial, el bulevar digital, la pantalla luminosa que se enciende cada mañana, se han convertido en los nuevos santuarios del consumo. No están construidos para invocar la reflexión, sino para activar el impulso. No buscan que el individuo se encuentre consigo mismo, sino que se disuelva en una corriente interminable de estímulos cuidadosamente diseñados para alimentar la fe del consumo eterno. El centro comercial no es simplemente un edificio, es una coreografía simbólica. Todo ha sido diseñado para producir una experiencia espiritual disfrazada de ocio. Los pasillos curvos que simulan caminos iniciáticos, las luces cálidas que evocan un estado emocional de seguridad y pertenencia, la música lenta que induce una frecuencia mental receptiva, las vitrinas que no muestran productos, sino sueños encapsulados detrás de un cristal. Nada allí es casual. Cada objeto exhibido no se presenta como algo útil, sino como una llave para ascender en la jerarquía invisible del prestigio social. Es un templo que no obliga a creer, seduce a creer. Pero el verdadero templo del siglo XXI ya no está en un edificio físico, sino en el reino invisible del algoritmo. Allí no hay paredes ni vitrales, sino datos. Cada pensamiento, cada emoción, cada microsegundo de atención, se convierte en una ofrenda a un sistema que conoce las pulsaciones del individuo con más precisión que él mismo. El algoritmo observa, analiza, predice y guía. No exige devoción explícita, simplemente recompensa al creyente con pequeñas dosis de dopamina cada vez que obedece. De esta forma, el nuevo altar no está frente a los ojos, está dentro de la mente. El templo digital no pide caminar, solo deslizar, no ofrece incienso, sino notificaciones. Todo está calculado para producir una experiencia de contemplación infinita, donde cada imagen es una promesa, cada mensaje una revelación, y cada anuncio un sacramento del nuevo Dios del deseo. Así como en los antiguos templos se encendían velas para pedir favores a los dioses, hoy se desliza el dedo para pedir validación, reconocimiento y la ilusión de conexión. Pero este altar digital no entrega sabiduría ni salvación,
sino una interminable cadena de estímulos que mantienen al individuo atrapado en un estado de vigilia constante, donde el pensamiento profundo es reemplazado por el consumo automático. El individuo ya no camina por los pasillos de un templo físico, sino que es guiado por caminos invisibles construidos con líneas de código. Cada decisión que toma, cada imagen que se le muestra, ha sido seleccionada no para servirle, sino para alimentarlo al gran organismo del consumo. Los templos del pasado buscaban transformar al hombre desde su interior. Los templos del presente buscan modificar su comportamiento desde el exterior, y en ese proceso, el individuo deja de ser peregrino y se convierte en mercancía. El templo ya no está fuera, está dentro de cada pantalla que mira, en cada señal que sigue, en cada deseo que cree propio, cuando en realidad fue implantado por un poder que no necesita ser visto para gobernar. Porque el nuevo templo no busca creyentes conscientes, busca adoradores automáticos, devotos sin altar, fieles sin alma propia, completamente entregados a una religión que no se declara, pero que lo define todo. No todos los cultos necesitan un Dios visible para dominar. A veces basta con una promesa, la idea de que la vida será mejor con la próxima adquisición, con el próximo objeto, con el próximo impulso que traiga un breve destello de plenitud. El ser humano moderno no se declara fiel de una religión de consumo, porque ni siquiera es consciente de que pertenece a ella. No asiste a ceremonias, pero vive en ellas. No ora, pero desea. No ofrece sacrificios de animales, pero entrega horas de su vida, energía de su mente y paz de su espíritu, a un sistema que le promete la salvación a través del tener. Así nace el creyente del consumo, una figura profundamente emocional, no racional. Cree que el próximo objeto aliviará su ansiedad, que la próxima compra borrará el cansancio, que rodearse de símbolos visibles le permitirá escapar del juicio silencioso de una sociedad que evalúa su existencia por la superficie, y no por la profundidad. No compra por necesidad, compra para redimirse de su propia sensación de insuficiencia. Cada producto se convierte en una confesión silenciosa: aún no soy suficiente, pero este nuevo objeto me acercará al ideal que los demás esperan de mí. El consumo no se impone por la fuerza, sino por la esperanza. El creyente no compra por obligación económica, sino por necesidad espiritual. No busca un objeto, busca un estado emocional, busca sentirse visto, validado, deseado, porque en el nuevo orden social, quien posee es alguien, y quien no posee, desaparece. El consumo entonces no se presenta como lujo, sino como condición para existir. Si el pasado proclamaba pienso, luego existo, la era del consumo declara compro, luego soy visible. El acto de compra se convierte en una experiencia ritual. No se trata de adquirir, sino de renacer. Hay un instante, justo después de obtener lo deseado, en el que el creyente siente algo que se asemeja a la iluminación, una pausa en el ruido interior, una suspensión momentánea del vacío. Pero ese instante no es el final, es apenas el comienzo del ciclo, porque el sistema no está diseñado para satisfacer, sino para reactivar el deseo tan pronto como la emoción se desvanezca. El objeto no libera, encadena al creyente a la próxima promesa, al próximo ritual de compra que le devuelva el fugaz alivio espiritual. Así, el individuo moderno vive en estado de fe continua, anhela lo que aún no tiene, idealiza lo que desea obtener, sufre cuando lo posee, y lo abandona cuando deja de brindarle estatus. En esa rueda interminable, su identidad se diluye. Ya no se reconoce a sí mismo por sus convicciones o virtudes, sino por su capacidad de adquirir señales de pertenencia. El consumo se convierte en la nueva forma de oración, silenciosa, constante, ansiosa, y cada acto de consumo es una súplica: que este objeto me haga sentir vivo, aunque sea por un momento. El creyente del consumo no nace, se fabrica, y el mecanismo de fabricación no es visible, opera a través del deseo, de la autoestima, de los miedos más íntimos. No se le dice que debe comprar para obedecer, se le hace creer que debe comprar para liberarse. Así, la obediencia se transforma en aspiración, la sumisión se disfraza de libertad, y el creyente camina feliz hacia su propia esclavitud, convencido de que cada paso lo acerca a la salvación, cuando en realidad lo adentra más en el laberinto del deseo interminable. Porque el mayor triunfo de esta nueva religión no es haber creado consumidores, sino haber convertido el acto de consumir en el propósito existencial de la vida humana. En toda religión existe el concepto del pecado, aquello que separa al individuo de la divinidad y lo condena al sufrimiento. En la religión del consumo, el pecado no es moral ni espiritual, es emocional. No se trata de desobedecer un mandamiento,
sino de experimentar el vacío. El nuevo creyente teme el silencio interior, la sensación de no tener suficiente, de no estar completo, de no haber alcanzado el estándar invisible, que dicta quién merece respeto y quién está condenado a la irrelevancia. Ese vacío, esa ansiedad que corroe el espíritu, no es una falla del sistema, es su combustible principal. El individuo moderno vive en constante insatisfacción, porque el sistema ha convertido la incompletitud en una condición permanente del alma. No importa cuánto obtenga, siempre hay algo más que parece estar reservado para otros, un símbolo más elevado de prestigio, una apariencia más perfecta que lo separa del ideal de aceptación social. La ansiedad no surge del deseo genuino, sino de la comparación. El creyente se mira a sí mismo no con sus propios ojos, sino con los ojos del mundo que lo observa, lo califica y lo condiciona. Este vacío emocional ha sido cuidadosamente cultivado. Ya no se teme al castigo divino, sino al juicio social. El pecado moderno es la invisibilidad. Vivir sin símbolos visibles de éxito es ser expulsado del paraíso de la pertenencia. El creyente entonces no compra por placer, sino para escapar del sufrimiento emocional, de sentirse insuficiente. Cada adquisición se vive como un acto de absolución temporal. Si poseo esto, seré aceptado. Si lo muestro, seré valorado. Sin embargo, la paz nunca llega. La ansiedad regresa, porque no proviene de la carencia material, sino de la desconexión interior. El sistema ha entendido que el vacío emocional es el arma más poderosa para mantener al individuo devoto y obediente. No se le dice que es esclavo, se le hace sentir incompleto, y en ese estado de carencia constante, el ser humano se entrega voluntariamente, suplicando al Dios consumo que le permita, aunque sea por un instante, escapar de la angustia de existir sin propósito. El consumo se convierte entonces en una anestesia emocional, no cura el dolor, lo suspende, no libera, adormece. Pero este vacío tiene una característica aún más oscura. Cuanto más se intenta llenar con objetos, más profundo se vuelve, porque el alma no necesita cosas, necesita significado, y en la medida en que el individuo reemplaza el ser por el tener, pierde la conexión con aquello que le da identidad real. Las metas se vuelven ajenas, los sueños se transforman en cuentas por pagar, y la vida en una carrera sin fin hacia una meta que nunca se alcanza. La culpa aparece cuando el objeto no entrega la felicidad prometida, cuando la ansiedad regresa más fuerte que antes, y en lugar de cuestionar el sistema, el creyente se culpa a sí mismo. Quizá no he comprado lo suficiente, quizá aún no soy lo que debería ser. Así, el individuo moderno no peca por exceso, sino por carencia, y su mayor temor no es perder lo que tiene, sino descubrir que nada de lo que posee puede darle el sentido que ha perdido. El vacío ya no es una experiencia interior de reflexión, sino un estado patológico que debe ser suprimido a toda costa, mediante el sacrificio perpetuo en el altar del consumo. Porque en la religión del consumo, el verdadero infierno no es la escasez material, es enfrentarse a la pregunta más temida: ¿quién soy cuando no tengo nada que mostrar? El consumo dejó de ser un acto físico y se convirtió en una práctica espiritual digital. Ya no se ofrecen monedas en altares de piedra, sino atención en altares luminosos, que caben en la palma de la mano. La pantalla es el nuevo universo. Allí se congregan millones de creyentes cada día, no para buscar conocimiento, sino para rendir culto a la imagen. La imagen se convirtió en la nueva hostia sagrada. No se come, se observa, no nutre el alma, alimenta el ego, no conecta con lo divino, conecta con el sistema que convierte cada mirada en valor económico. La liturgia digital no tiene horarios, ni sacerdotes visibles, se practica en cada gesto repetitivo. Deslizar, mirar, tocar, cada notificación es una campana que llama al creyente a su ritual, cada me gusta es una pequeña absolución emocional. El individuo ya no reza, pero verifica compulsivamente si ha sido bendecido por la validación ajena. En este nuevo culto, la salvación no está en la vida eterna, sino en la visibilidad continua. Ser visto es existir, ser ignorado es morir simbólicamente. La pantalla ya no es un espejo, es un altar donde el ser humano sacrifica su tiempo, su tranquilidad y su identidad para recibir a cambio un instante de aprobación efímera. El consumo digital no se limita a objetos materiales, ha colonizado el territorio más sagrado, la identidad humana. Cada persona se convierte en marca de sí misma, gestionando su imagen como si fuera un producto que debe mantenerse en el mercado de la atención. La vida interior, los pensamientos profundos, las emociones auténticas, todo es transformado en contenido visual,
que debe generar reacciones. No se vive para sentir, se vive para mostrar. El templo digital exige actividad constante. Si el creyente no publica, desaparece. Si no reacciona, deja de existir para los demás. Pero lo más inquietante es que este nuevo culto no solo captura la imagen externa, sino que moldea la mente desde dentro. El algoritmo observa, analiza y determina qué desea el creyente antes incluso de que él lo sepa. Cada gesto, cada emoción detectada, cada segundo de atención se registra como un acto de adoración involuntaria. La liturgia digital no pide fe, genera dependencia. Cuanto más participa el individuo, más integrado queda en la red invisible que transforma su deseo en mercancía. No consume por elección, consume porque su mente ha sido configurada para obedecer silenciosamente. El significado del consumo ha mutado. Ya no es adquirir un objeto, sino ser consumido por el sistema. La verdadera mercancía no es el producto, es el ser humano. Sus pensamientos, sus emociones, sus impulsos, se subastan en un mercado global de atención. Cada segundo, conectado, alimenta al gran dios digital del consumo, que no entrega satisfacción, sino adicción. El creyente no compra solo con dinero, sino con su energía vital, con cada momento de su existencia intercambiado por la ilusión de pertenencia. Así, la liturgia digital ha reemplazado la espiritualidad humana, con una teología disfrazada de entretenimiento, un culto, donde el alma ya no busca trascender, sino volverse visible, donde el propósito no es crecer, sino acumular validación, donde la salvación no se encuentra en el interior, sino en la cantidad de ojos que te observan. Y en este nuevo orden, la imagen no es reflejo, es condena, porque cuanto más perfecta parece, más vacío se siente el interior que la sostiene. El Dios consumo ha logrado la victoria más absoluta. No solo ha capturado lo que el humano tiene, sino lo que el humano es. Lo ha convertido en devoto, en producto, en anuncio, en una pieza indispensable de la gran liturgia digital que sella la fe del siglo XXI. La fe en el consumo, como único camino posible para calmar la ansiedad del alma moderna. El consumo no domina a través de ideas abstractas, sino de impulsos ancestrales inscritos en el cerebro humano desde la prehistoria. El individuo moderno cree que elige libremente lo que desea, sin comprender que su deseo ya fue programado mucho antes de que pensara en desear. Las fuerzas que gobiernan el consumo no apelan a la razón, sino a los circuitos cerebrales primitivos, los mismos que garantizaban la supervivencia del ser humano cuando vivía en cuevas. El consumo ha secuestrado esa maquinaria biológica y la ha convertido en motor de un deseo interminable. En el cerebro habitan antiguas estructuras que responden al placer, a la recompensa inmediata y al miedo a la escasez. Durante milenios, esas estructuras aseguraron la supervivencia, buscar alimento, resguardarse, pertenecer a un grupo protector. Hoy, esos mismos mecanismos son activados no para sobrevivir, sino para consumir. El sistema descubrió que no necesitaba convencer con palabras, solo estimular neurotransmisores. Cada estímulo de consumo libera dopamina, el químico del deseo, no para premiar la satisfacción, sino para perpetuar la búsqueda. La dopamina no aparece cuando obtenemos algo, sino cuando anticipamos la obtención. Por eso el alma no se sacia, porque el cerebro ha sido entrenado para desear eternamente, no para encontrar la paz. El acto de consumir se ha convertido en un ritual neuroquímico. Antes de comprar, el cerebro imagina el placer, activando regiones relacionadas con la recompensa. Tras la compra, el pico de dopamina cae abruptamente, dejando un vacío aún más profundo que exige ser llenado con un nuevo estímulo. Este ciclo de deseo-caída-deseo no es accidental, es la base invisible sobre la que se sostiene el dios del consumo. No se trata de ofrecer felicidad, sino de provocar carencia permanente. El consumo no es satisfacción, es abstinencia emocional contenida en objetos. Pero el control no se limita al placer. El sistema también activa el miedo. Durante la antigüedad, el aislamiento significaba muerte. Hoy, el sistema digital reproduce ese miedo mediante la amenaza silenciosa de no pertenecer. No comprar se siente como quedar atrás, no actualizarse como desaparecer del mundo. El cerebro reacciona con ansiedad ante la idea de perder estatus social, porque interpreta esa pérdida como peligro existencial. Lo que para el cerebro ancestral era una amenaza de muerte física, para el cerebro moderno es una amenaza social, pero biológicamente se procesa igual, con pánico. Este mecanismo no es consciente. El individuo no sabe por qué desea lo que desea,
solo siente que lo necesita, no comprende que su mente ha sido sintonizada para reaccionar como un organismo condicionado, obedeciendo impulsos que no le pertenecen. En esta nueva religión, el deseo no surge del alma, sino de una estimulación neuroquímica controlada. El ser humano ha sido reescrito desde su interior, convertido en un receptor biológico del consumo. Y lo más impactante es esto: el sistema no está interesado en satisfacer el deseo humano, sino en mantenerlo vivo, infinito, inagotable, porque la dopamina no busca el placer, busca la búsqueda, y mientras el cerebro esté atrapado en la búsqueda constante, el consumo nunca terminará. El individuo no consume cosas, consume promesas, no compra objetos, compra impulsos, no está obedeciendo una idea, está obedeciendo una descarga eléctrica. El dios del consumo ya no necesita persuadir al humano, solo tiene que estimular sus circuitos cerebrales, para que su mente, su cuerpo y su alma se conviertan en servidores biológicos de un deseo que nunca nació de ellos y que jamás les permitirá descansar. Hubo un tiempo en que el ser humano era reconocido por su pensamiento, por sus convicciones, por su participación en la construcción de la sociedad. Era ciudadano, sujeto de derechos, miembro activo de la comunidad, unidad esencial de la vida política y moral, pero esa era terminó silenciosamente. El ciudadano fue sustituido por una nueva entidad, el consumidor. Ya no se le pregunta qué opina, sino qué desea. Ya no se mide su valor por sus ideas, sino por su capacidad de adquirir. La identidad dejó de ser interior y se transformó en un escaparate donde todo se compra: el cuerpo, la autoestima, la pertenencia, incluso la dignidad. El consumidor no nace, se fabrica. Se le educa desde la niñez, para entender que el mundo no es un lugar para vivir con conciencia, sino un gran mercado donde su misión principal es elegir, comprar y desechar. Ya no se le llama a participar en la historia, sino en promociones. No se le invita a construir el futuro, sino a financiarlo mediante créditos disfrazados de oportunidades. Su papel ya no es trascender, sino consumir hasta el último aliento para sostener el engranaje económico que lo devora. El ciudadano antiguo se movía por ideales. El consumidor moderno se mueve por estímulos. La libertad ya no se mide por la capacidad de tomar decisiones morales, sino por la cantidad de opciones de compra disponibles. Se le dice que es libre porque puede elegir entre 1000 ofertas distintas, aunque todas responden al mismo mandamiento: consumir para existir. Ya no se aspira a un mundo justo, sino a un mundo donde cada deseo pueda satisfacerse al instante. La política se vuelve espectáculo de consumo, la educación, entrenamiento para el mercado, la cultura, entretenimiento empaquetado para vender identidad a quienes han perdido la suya. El nuevo individuo no busca cambiar el sistema, busca encontrar un lugar en él, comprando señales de pertenencia. La sociedad deja de ser un cuerpo colectivo y se convierte en una suma de voluntades aisladas que compiten por obtener visibilidad. El ciudadano que antes luchaba por derechos y valores, ahora lucha por descuentos y reconocimiento virtual. La libertad, en esta nueva era, no es emancipación, es capacidad de consumir sin límites. La democracia ya no depende de la voz, sino del poder adquisitivo. Esta transformación ha producido un tipo de ser humano frágil, ansioso, desconectado de sí mismo. Su identidad depende del objeto que porta, del estilo que muestra, de la imagen que proyecta. No construye su ser desde dentro, sino desde fuera, como un actor atrapado en un escenario donde debe exhibir constantemente señales de éxito para ser validado por una audiencia que también está atrapada en la misma actuación. No importa lo que piensa, importa lo que aparenta. No importa lo que siente, importa lo que publica. Y así, la humanidad ha perdido algo más que su esencia. Ha perdido su capacidad de imaginar un futuro distinto, porque el consumidor no pregunta hacia dónde va el mundo, solo pregunta qué viene en la próxima temporada. No participa en la historia. La compra no transforma la realidad, la alquila. La conciencia social se ha disuelto en el océano del deseo individual. La mente colectiva ha sido reemplazada por un catálogo. El ciudadano era un ser libre, que construía significado. El consumidor es un devoto del dios consumo, que busca desesperadamente que su existencia sea vista como relevante, aunque cada objeto que adquiere lo aleje un poco más de su verdadero ser. Porque en esta nueva religión, el mayor pecado no es la ignorancia, es la autenticidad. Toda civilización ha tenido su calendario sagrado, fechas elegidas para honrar lo trascendente, renovar el espíritu y recordar el propósito de la existencia. Sin embargo, en la era moderna,
El calendario ya no se guía por ciclos espirituales, sino por ciclos de mercado. Las antiguas celebraciones que unían a las comunidades hoy se han transformado en rituales de hiperconsumo, donde el verdadero motivo ya no es la memoria, la unión o la trascendencia, sino el incremento exponencial del deseo colectivo. Las fiestas dejaron de ser momentos de conexión humana y se convirtieron en grandes liturgias comerciales que alimentan al dios consumo con millones de fieles congregados ante pantallas y vitrinas. Las antiguas ceremonias espirituales eran espacios para la introspección. Hoy son oportunidades para el gasto masivo. El valor ya no se mide en significado, sino en volumen de ventas. Las luces, los adornos, los eslóganes emotivos han sido transformados en instrumentos de sugestión colectiva. Cada fecha especial es diseñada para inducir un estado emocional favorable al consumo. Nostalgia, amor, culpa, celebración, miedo a quedar atrás. Lo importante no es el acontecimiento en sí, sino la preparación mental del creyente para creer que la única forma válida de celebrar es comprando. Incluso los antiguos símbolos han sido reinterpretados. Lo que antes representaba sacrificio o renacimiento espiritual, ahora representa oportunidad de adquirir más objetos y demostrar poder adquisitivo. Las festividades ya no invitan al recogimiento, sino a la euforia. No llaman a la contemplación, sino a la urgencia. Se instaura una sensación artificial de escasez y tiempo limitado. Solo por hoy. Última oportunidad. Ahora o nunca. No se compra por necesidad ni por deseo auténtico. Se compra porque el rito debe cumplirse. Porque en el nuevo dogma del consumo, quien no participa es un hereje social. Alguien que no celebra, que no ama lo suficiente, que no pertenece. Los antiguos peregrinos viajaban para encontrar la verdad. Hoy, los peregrinos digitales recorren portales y plataformas, buscando el mejor precio, compitiendo por adquirir antes que los demás, experimentando una mezcla de adrenalina y miedo a perder una oportunidad imaginaria. El acto de compra se convierte en un evento colectivo, casi místico, donde millones sincronizan su atención y su deseo en una sola dirección. No importa el origen de la tradición, todo puede ser mercantilizado, reescrito, transformado en espectáculo de acumulación. Estas festividades no fortalecen la comunidad, la fragmentan. Cada persona compite por obtener más, mostrar más, aparentar más. La conexión emocional se diluye en transacciones. El rito deja de ser una experiencia espiritual y se convierte en una carrera por alcanzar la pertenencia a través de las posesiones. El alma ya no se renueva, se endeuda. El tiempo sagrado ya no es un portal de iluminación, sino una cuenta regresiva hacia la próxima temporada de consumo masivo. Y lo más inquietante es que este calendario sagrado del consumo no descansa, no hay pausa, no hay contemplación, no hay silencio. Cada mes tiene su rito, cada semana su oferta, cada día una invitación emocional, cuidadosamente diseñada, para mantener al creyente en estado de deseo perpetuo. El antiguo calendario espiritual guiaba al ser humano hacia la trascendencia. El nuevo calendario comercial lo guía hacia la acumulación. Las fechas ya no marcan el paso del tiempo, marcan el ritmo de la obediencia. Porque en la religión del consumo, celebrar no es recordar lo que somos, es comprar lo que nos dicen que debemos ser. En las antiguas civilizaciones, los textos sagrados eran considerados portadores de verdad absoluta, revelaciones divinas que guiaban el comportamiento, la moral y la visión del mundo. Hoy, ese papel ha sido asumido por un nuevo tipo de escritura, la publicidad. Ya no se trata de tablillas, pergaminos o libros sagrados, sino de imágenes, frases breves, sonidos envolventes y narrativas cuidadosamente diseñadas para penetrar la mente sin pasar por el filtro de la razón. La publicidad no informa, predica, no convence, promete, no describe productos, describe destinos emocionales, identidades posibles, versiones idealizadas del yo que el individuo podría alcanzar si adora al Dios consumo. Este nuevo evangelio no se dirige al pensamiento consciente, sino al inconsciente. Utiliza símbolos, colores, gestos y emociones primitivas para despertar impulsos que el individuo no controla. La publicidad no busca explicar por qué algo es útil, sino por qué tú no eres suficiente sin ello. Así convierte la necesidad en fe, el deseo en obligación moral. Cada mensaje publicitario es un pequeño versículo del nuevo dogma. Serás feliz si posees, serás amado si te transformas, serás respetado si muestras al mundo que estás al nivel de los elegidos del consumo. La publicidad no ofrece objetos, ofrece significado. No vende una prenda,
vende la promesa de ser admirado, no ofrece una herramienta, ofrece poder social, no promueve una experiencia, promueve la narrativa de que tu vida carece de propósito, si no la adornas con símbolos visibles de éxito, así como las antiguas religiones modelaban la conducta a través del miedo y la esperanza. La publicidad moldea el comportamiento a través de la ansiedad y la aspiración. Uno no consume lo que necesita, sino lo que cree que lo acercará a la identidad deseada. Este nuevo evangelio opera con precisión científica, estudia el comportamiento humano al nivel más profundo, calcula los tiempos exactos para impactar el cerebro, convierte cada emoción en una ecuación, y cada impulso en una oportunidad de obediencia. La publicidad ha logrado lo que ninguna doctrina anterior pudo alcanzar: instalar pensamientos sin resistencia, hacer que el individuo desee aquello que nunca pidió, y crear una realidad donde lo que no se consume deja de existir simbólicamente. La publicidad no busca informar sobre el mundo, busca reemplazarlo, construye una realidad paralela, donde el consumo es el camino de ascenso espiritual. Las imágenes no reflejan la vida, la dictan. Modifican lo que consideramos bello, deseable, válido. Lo que no se publicita, se invisibiliza. Lo que no se muestra, no tiene valor. El individuo ya no interpreta el mundo a través de su experiencia, sino a través de las narrativas comerciales, que lo envuelven como un océano de estímulos constantes. Y lo más perturbador, es que esta escritura sagrada no se limita a vender, redefine los valores fundamentales de la existencia, reemplaza el honor con el estatus, la virtud con la apariencia, la sabiduría con la novedad. La publicidad ha convertido el lenguaje mismo en una herramienta de seducción masiva. No comunica, condiciona, no inspira reflexión, induce consumo. El antiguo clero interpretaba la voluntad de los dioses. El nuevo clero del consumo interpreta el comportamiento humano para manipularlo. El objetivo no es elevar al individuo, sino convertirlo en un creyente perpetuo, eternamente insatisfecho, eternamente buscando la próxima señal de pertenencia. Así, la publicidad se convirtió en el evangelio del mundo moderno, un evangelio sin alma, pero con poder absoluto sobre las almas que han olvidado quiénes son fuera del espectáculo del deseo. Porque en la religión del consumo, la palabra no se hizo carne, se hizo mercancía. En las antiguas religiones, el pecado original era una marca espiritual que condicionaba la existencia humana desde el nacimiento. En la religión del consumo, ese pecado tiene un nuevo nombre: deuda. Desde el primer momento en que el individuo ingresa al sistema económico, se le enseña que no tener no es un problema, siempre y cuando esté dispuesto a endeudarse. El crédito se presenta como un acto de fe, una promesa de salvación futura, una puerta abierta al paraíso del consumo inmediato. Pero lo que no se dice es que cada crédito otorgado es una cadena invisible que ata no solo el cuerpo, sino el futuro, la libertad y la identidad. La deuda no se muestra como una carga, sino como una oportunidad. Se glorifica como símbolo de confianza, de progreso, de ascenso social. El individuo cree que está siendo elevado, cuando en realidad está siendo atado, porque el crédito no fue creado para liberar al consumidor, sino para garantizar que nunca deje de consumir. No se presta dinero, se compra obediencia. Cada cuota es un recordatorio constante de que su tiempo ya no le pertenece, que cada hora de trabajo futuro ha sido hipotecada al dios consumo. Esta esclavitud es perfecta, porque no se siente como opresión. No hay látigos, ni cadenas físicas, sino estados de cuenta. No hay un amo visible, sino fechas de pago. Y lo más perverso, el individuo acepta esta esclavitud con entusiasmo, porque ha sido condicionado para creer que endeudarse es la única vía para pertenecer. Compra ahora, paga después, disfruta hoy, entrega tu futuro mañana. El sacrificio ya no es opcional, es parte del culto. El consumidor ya no trabaja para vivir, vive para pagar. La deuda es el gran sacramento del sistema de consumo. Quien entra en deuda, entra en comunión con el Dios que lo observa todo. La libertad deja de ser una cualidad interior, para convertirse en un número. No eres libre si debes, no tienes voluntad propia. Si tu existencia está condicionada por calendarios de pago, la deuda convierte la vida en una cuenta regresiva. Cada mes se mide en términos de cuánto se debe entregar, cuánta energía debe sacrificarse para mantener la ilusión de pertenencia. El antiguo esclavo estaba encadenado por la fuerza, el esclavo moderno lo está por la ansiedad. La deuda no amenaza la vida física, amenaza la existencia social. No paga quien quiere ser libre, paga quien quiere seguir perteneciendo al culto. El miedo ya no es al castigo corporal, sino a la exclusión económica, perder el crédito, perder acceso,
perder prestigio, y así, el sistema asegura su poder sin necesidad de violencia. La deuda convierte a cada individuo en devoto del consumo, porque su única salida es seguir consumiendo para justificar la deuda que ya lo esclaviza. Pero hay algo aún más profundo. La deuda no solo captura el presente, captura el futuro. Es un mecanismo de control temporal, impide la revolución interior, porque todo pensamiento de libertad es sofocado por el peso psicológico de lo que se debe. El individuo no lucha por cambiar el sistema, porque siente que debe primero pagar su deuda con el sistema, y ese ciclo se perpetúa generación tras generación, creando sociedades enteras que no piensan, solo pagan, no transforman, solo obedecen. La deuda es el verdadero altar del dios consumo, donde el individuo sacrifica no solo su dinero, sino su tiempo vital, sus sueños, su capacidad de elegir su propio destino. No somos lo que queremos ser, somos lo que nuestras cuotas nos permiten ser, y en esa prisión silenciosa, construida con cifras y contratos, se esconde la forma más eficiente de esclavitud jamás creada, aquella en la que el esclavo cree que está siendo beneficiado. Porque en la religión del consumo, la deuda no es un error, es la señal de que has sido aceptado como siervo del Dios que nunca se sacia. En las antiguas religiones, los ciclos de muerte y resurrección simbolizaban la renovación espiritual, el paso del sufrimiento a la iluminación, el regreso del alma hacia un estado superior de conciencia. Sin embargo, en la religión del consumo, este ciclo sagrado fue corrompido y transformado en una maquinaria perfecta de manipulación emocional. Nada debe durar, todo debe morir, para volver a nacer envuelto en una nueva promesa de felicidad. El producto moderno ya no está diseñado para servir, sino para desaparecer. Su propósito no es satisfacer una necesidad, sino reiniciar el deseo. El ciclo es claro y milimétricamente calculado. Primero se crea el deseo, luego se entrega la promesa, después se activa la euforia de la adquisición, y finalmente, de forma silenciosa e inevitable, llega la muerte simbólica del producto, no porque carezca de utilidad, sino porque el sistema decide que ya no debe significar estatus, ni identidad, ni pertenencia. De repente, aquello que ayer era símbolo de prestigio, hoy se convierte en señal de atraso. No es el objeto el que cambia, es la percepción social la que es manipulada para provocar la sensación de que lo poseído ha perdido su valor espiritual. De esta forma, la obsolescencia no es una falla técnica, es un mandamiento religioso. El objeto debe morir para que el deseo renazca. El antiguo consumidor esperaba que sus posesiones fueran duraderas. El consumidor moderno espera, inconscientemente, que se vuelvan caducas cuanto antes, para así justificar la renovación de su fe a través de una nueva compra. Los objetos no envejecen por desgaste, envejecen por degradación simbólica. Ya no representan poder, ya no otorgan identidad, ya no garantizan visibilidad, y entonces, como un creyente que siente que su amuleto perdió poder divino, el individuo corre a buscar uno nuevo que lo salve del pecado de la obsolescencia. Este ciclo perpetuo no es un error del sistema, es su núcleo vital. La destrucción no es el final, es el inicio de un nuevo rito. El sistema predica, aquello que hoy compras y amas, mañana será insuficiente, y el creyente, adoctrinado, internaliza la idea de que todo debe ser reemplazado constantemente, incluso aquello que aún funciona perfectamente. Así, el consumo se convierte en un acto de fe basado en el miedo a la irrelevancia. El producto deja de ser herramienta, se convierte en símbolo de reinvención personal. Quien no actualiza, no existe. Quien conserva, es pecador del pasado. Quien reemplaza, renace. Este ciclo de muerte y resurrección no afecta solo a los objetos, afecta a la identidad misma. El ser humano se reinventa constantemente a través del consumo, cambia de estilo, de apariencia, de hábitos, no porque haya cambiado su esencia, sino porque el sistema ha decretado que la antigua versión debe ser descartada. Se vive en un estado de reencarnación permanente, no del alma, sino del ego, una resurrección interminable, que no conduce a la iluminación, sino a la esclavitud perpetua de perseguir lo nuevo, solo por el hecho de ser nuevo. Lo más perturbador es que el creyente del consumo ya no se pregunta por qué necesita reemplazar lo que tiene, simplemente lo siente, porque el deseo ya no nace de su voluntad, sino de la presión simbólica que lo rodea. La obsolescencia es una ley invisible que gobierna la mente moderna. Nada es suficiente, nada es definitivo, todo es desechable, incluso la identidad humana. Y así, el dios consumo ha logrado instaurar un ciclo religioso perfecto: muerte del producto,
resurrección del deseo, sacrificio del individuo y repetición eterna. Ya no consumimos para vivir mejor, vivimos para consumir de nuevo. No buscamos la trascendencia del alma, sino la resurrección constante del ego, atrapado en un rito infinito, que convierte al ser humano en un devoto perpetuo de la obsolescencia, porque en esta religión, lo eterno no es el espíritu humano, es el deseo de seguir comprando. Cuando los objetos materiales ya no lograron satisfacer la creciente sensación de vacío interior, el sistema no se debilitó, se transformó, comprendió que el deseo humano más profundo no era acumular, sino sentir propósito, experimentar trascendencia, reconectar con el misterio de existir. Así nació una nueva etapa del culto al consumo, la mercantilización del espíritu. No se trataba ya de vender cosas, sino de vender experiencias del alma. El consumo dio un salto evolutivo, ya no se limitaba al cuerpo o al ego, ahora se dirigía al terreno más sagrado del ser humano, su búsqueda de sentido. Se ofertaron viajes no como desplazamientos, sino como renacimientos personales. Se vendieron alimentos no como nutrición, sino como purificación del alma. Se promovieron prácticas interiores, meditación, silencio, conexión con la naturaleza, no como caminos de introspección, sino como experiencias de estatus espiritual. Todo lo que era gratuito y profundo fue empacado, etiquetado y puesto a la venta como símbolo de superioridad interior. El sistema descubrió que el espíritu también puede consumir, siempre y cuando primero sea convencido de que está vacío. Así nació el consumo espiritual, una nueva promesa que ya no se basa en el lujo externo, sino en el lujo interior. No se trata de mostrar riqueza material, sino riqueza de conciencia, pero incluso, esta conciencia fue convertida en producto. La naturaleza dejó de ser un espacio para contemplar, y se convirtió en un escenario para comprar experiencias de desconexión premium. El silencio interior se volvió un servicio, la paz mental, una suscripción, la iluminación, una membresía. La paradoja es brutal. El individuo busca escapar del sistema consumiendo productos del propio sistema, compra símbolos de desconexión, mientras sigue conectado, viaja para encontrar su esencia, pero solo encuentra una versión empaquetada de sí mismo, que debe fotografiar para demostrar que ha despertado. La espiritualidad deja de ser un camino interior, y se convierte en una estética de vida. Lo profundo es reemplazado por lo rentable. El Dios consumo ya no se disfraza de deseo material, sino de búsqueda interior. Le dice al individuo: no necesitas fe, necesitas experiencias, no necesitas transformación interior, necesitas evidencias visibles de que eres alguien en evolución. La espiritualidad, en su forma más pura, siempre fue desapego. Hoy se ha convertido en el tipo más sofisticado de apego, el apego a la identidad del ser consciente. El consumo espiritual es la forma más sutil de dominación, porque se presenta como libertad. Se vende la idea de que estás despertando, cuando en realidad estás entrando en una nueva etapa del culto, una donde el objeto ya no es físico, sino simbólico. En lugar de acumular cosas, acumulas experiencias. En lugar de coleccionar pertenencias, coleccionas momentos compartibles. En lugar de buscar aprobación por lo que tienes, buscas aprobación por quien dices que estás siendo. Y así, lo que debía ser el último refugio del ser humano, su alma, ha sido penetrado por el mercado. La experiencia sagrada ha sido convertida en transacción. El despertar ha sido convertido en tendencia. La expansión de la conciencia ha sido reducida a un itinerario que se puede pagar en cuotas. Lo más alarmante es que este consumo no se reconoce como consumo. Se cree evolución, pero en su esencia es lo mismo, una búsqueda de validación, un intento de llenar un vacío a través de algo externo, una desconexión del verdadero ser, sustituido por su reflejo más sofisticado. Porque en la religión del consumo, incluso el alma se convierte en mercancía, y la búsqueda de iluminación, en el producto más caro jamás inventado. Hubo un tiempo en que el valor de una persona se medía por su carácter, la honra, la palabra, la sabiduría y la capacidad de actuar con virtud. Eran los pilares invisibles que sostenían la identidad humana. Pero en la era del consumo, esta escala fue desmantelada silenciosamente. El carácter dejó de importar. La integridad ya no era una virtud, sino un obstáculo. El nuevo mundo no quería personas profundas, quería apariencias que vendan, y así emergió una nueva moral, la moral del consumo, donde el bien supremo no es el crecimiento interior, sino la capacidad de proyectar éxito hacia el exterior. El individuo ya no es evaluado por su autenticidad, sino por su capacidad de exhibir símbolos de estatus,
No importa si esos símbolos son verdaderos o falsos. Lo importante es que generen percepción. La ética se sustituyó por la estética. La verdad fue reemplazada por la narrativa. El tener dejó de ser complemento del ser, para convertirse en su reemplazo absoluto, el mensaje invisible, repetido constantemente a través de imágenes, estándares y aspiraciones. Es claro, no importa quién eres, importa qué representas. La moral tradicional vinculaba al ser humano con principios permanentes, pero en la religión del consumo, no existen principios, solo tendencias. Lo correcto ya no se determina por lo justo, sino por lo aceptado. Lo admirable no es lo que construye el espíritu, sino lo que genera visibilidad. El héroe de esta época no es quien sacrifica su vida por un ideal, sino quien logra que millones lo observen. El pecado no es la mentira, sino la irrelevancia. El nuevo infierno no arde con fuego, sino con silencio. El consumo creó un modelo moral, basado en la competencia permanente. Cada persona se convierte en juez y en acusado, midiendo su valor mediante comparaciones invisibles, a través de vitrinas digitales, donde la vida de otros parece perfecta. Lo que antes se consideraba virtud, humildad, simplicidad, introspección, hoy es visto como fracaso social. La moral del consumo predica: si no muestras tu éxito, no lo tienes; si no lo tienes, no existes. Y así, el individuo cae en el ritual más profundo de esta religión: vivir para impresionar. Cada acción se convierte en una estrategia de posicionamiento, cada decisión busca aprobación, no coherencia. La vida se transforma en una obra teatral en la que el escenario importa más que el actor. Se sacrifica el descanso para mostrar productividad, se sacrifica la tranquilidad para aparentar grandeza, se sacrifica la verdad interna para construir una imagen externa que sea digna de adoración. Lo más dramático es que esta moral no se siente impuesta, se siente natural. El individuo no percibe que está siendo moldeado, cree que está eligiendo su propio camino. No se da cuenta de que su brújula moral ya no apunta hacia su esencia, sino hacia el reflector que lo ilumina. No actúa para crecer, actúa para ser visto. No busca la verdad, busca la validación. No quiere ser libre, quiere ser consumible. Así, el consumo no solo colonizó la economía, la cultura y la espiritualidad, colonizó la conciencia moral, redefinió el concepto mismo de éxito, virtud y propósito. Ya no se aspira a ser una buena persona, se aspira a ser una persona deseable. La moral ya no guía las decisiones. Las decisiones se toman en función de lo que aumente el deseo de los demás hacia uno, porque en la religión del consumo, ser ya no tiene valor. Solo sirve aquello que puede verse, medirse y admirarse. Lo demás no existe. Hubo una época en que las naciones conquistaban territorios con barcos y ejércitos. Las guerras se libraban con espadas, pólvora y banderas que se alzaban sobre ciudades devastadas. Sin embargo, en la era del consumo, la forma de dominación cambió para siempre. Ya no se trata de invadir tierras, sino de colonizar mentes. Las potencias modernas no buscan esclavizar por la fuerza, sino a través del deseo. El nuevo imperio no se construye con soldados, sino con símbolos que penetran la cultura, los sueños y la identidad de los pueblos. No se impone con decretos, se impone con aspiraciones. El consumo se convirtió en el arma geopolítica más sofisticada de todos los tiempos. Una nación ya no domina al mundo por lo que produce, sino por lo que logra hacer desear a otros. Cada cultura que adopta los patrones de consumo extranjeros está entregando su alma sin darse cuenta. Sus valores ancestrales se desvanecen, sus tradiciones son sustituidas por tendencias globales, su identidad se diluye bajo una ola de aspiraciones importadas, que se presentan como modernidad, progreso o sofisticación. Lo que antes se llamaba colonialismo físico, hoy se llama globalización cultural. Las guerras ya no se ganan conquistando territorios, sino conquistando el imaginario colectivo. No se lucha por petróleo o minerales, sino por la supremacía del estilo de vida. Quien controla lo que la humanidad desea, controla su destino. Cada nación que adopta un modelo de consumo externo entrega más que dinero, entrega la soberanía de su mente colectiva. La población deja de pensar en términos de bienestar comunitario, y comienza a pensar en alcanzar el estándar extranjero que se le presenta como el único modelo válido de éxito. Las potencias ya no necesitan imponer su poder con fuerza militar directa. Basta con introducir símbolos seductores en la cultura rival. La verdadera invasión se da cuando el ciudadano de otro país empieza a sentir vergüenza de su identidad y orgullo por aquello que es ajeno, cuando deja de valorar sus propios productos, sus propias costumbres, sus propios rostros,
y comienza a perseguir la imagen impuesta por el mercado global. En ese preciso instante, la conquista ha ocurrido sin una sola bala. El ejército ha sido sustituido por la publicidad, la bandera ha sido reemplazada por el estatus. El imperio ya no domina cuerpos, domina voluntades. Cada país consume no solo productos, sino ideas sobre quién debería ser. El consumo actúa como vector ideológico que moldea la política, la educación, la economía y hasta la espiritualidad. Las potencias diseñan la realidad simbólica del mundo para que todos los caminos de aspiración conduzcan a ellas. No es necesario imponer leyes, basta con imponer deseos, porque el pueblo que desea lo que tú produces, ya se ha rendido sin saberlo, ha aceptado que su futuro está en tus manos, y lo más trágico, lo hace voluntariamente, convencido de que está eligiendo su propio camino. Así, el consumo no es solo un sistema económico, es un arma de dominación silenciosa, que reconfigura las naciones desde adentro, no destruye ciudades, destruye culturas, no conquista reyes, conquista conciencias, no oprime cuerpos, oprime significados. La nueva batalla geopolítica no se libra en campos de guerra, sino en centros comerciales, pantallas y redes sociales. El enemigo no destruye, seduce, no invade, cautiva, no obliga, convierte la obediencia en deseo. Y cuando una civilización renuncia a su identidad para adoptar la del mercado global, no ha sido vencida por la fuerza, sino por el anhelo. Esa es la victoria más absoluta de la religión del consumo. El día en que los pueblos dejan de luchar por su libertad espiritual, porque creen que ya la han comprado. El dominio más poderoso no se logra controlando cuerpos, sino emociones. No se conquista una civilización arrebatándole su tierra, sino arrebatándole el sentido de su existencia. En la era del consumo, las emociones humanas se han convertido en el tablero principal de control. Ya no se gobierna mediante mandatos ni castigos visibles, sino a través de un sofisticado tejido emocional que define lo que el individuo debe sentir, desear, temer, aspirar, sin que él se dé cuenta de que está siendo gobernado. El sistema comprendió que el ser humano no actúa por lógica, sino por emoción. Cada decisión de compra, cada impulso de pertenecer, cada ansiedad por actualizar su imagen, no surge de la razón, sino del corazón manipulado. La emoción se ha convertido en el conducto sagrado del dios consumo. Cuando el individuo siente euforia, consume. Cuando siente tristeza, consume. Cuando siente soledad, consume. El sistema no necesita decirle qué hacer, solo necesita dirigir lo que siente, porque quien controla la emoción controla la acción. Este mecanismo de control emocional ha perfeccionado la alquimia del deseo. En lugar de reprimir las emociones humanas, el sistema las utiliza como combustible. La alegría es mercantilizada, la tristeza es mercantilizada, el aburrimiento es mercantilizado. Todo lo que antes era parte natural de la experiencia humana, hoy es un disparador de consumo. Ya no se permite que el individuo atraviese sus emociones para conocerse a sí mismo. En cambio, se le ofrece un atajo rápido: consumir para silenciar el dolor, consumir para incrementar el placer, consumir para huir del vacío interior. El sistema no censura el sufrimiento, lo explota. Cada miedo es transformado en oportunidad de venta. El temor a la soledad, a la vejez, a la irrelevancia, a la muerte simbólica, es cuidadosamente amplificado para inducir al individuo a buscar salvación a través de la adquisición. No se le enseña a gestionar su mente, sino a consumir estímulos para no sentir. De esta forma, la humanidad ha perdido su autonomía emocional. Ya no siente para comprender, sino para reaccionar. Cada emoción se convierte en una orden silenciosa de consumo. Lo más perturbador es que el individuo cree que está siendo auténtico, cree que su deseo es suyo, que su aspiración nace de su propia alma. Sin embargo, su alma ha sido intervenida por un sistema que mide cada pulsación emocional, que predice cada impulso, que anticipa cada inseguridad. La emoción ya no es el lenguaje del espíritu, es el código de dominación más eficaz. No se controla al individuo con cadenas materiales, sino con cadenas invisibles que lo atan desde dentro. Este control emocional no impone barreras, impone ilusiones, ilusiones de libertad, de elección, de crecimiento personal, pero todas conducen al mismo punto: consumir para existir. Las emociones dejan de ser señales del alma y se convierten en herramientas del mercado. El miedo impulsa a buscar protección en lo material, la ansiedad impulsa a buscar alivio inmediato, la euforia impulsa a buscar validación social. El sistema no dicta lo que debes sentir, pero programa lo que haces para no lidiar con lo que sientes. Y así,
El individuo deja de ser dueño de su mundo interior, su corazón. Ya no le pertenece. Cada latido, cada pensamiento fugaz, cada inseguridad, es explotado como una oportunidad para que el dios consumo se alimente de su energía vital. La emoción, que alguna vez fue puerta hacia la sabiduría interior, se ha convertido en la cadena más poderosa de su esclavitud, porque en esta nueva religión, el alma no es condenada por lo que siente, sino utilizada por lo que consume. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha cargado dentro de sí una pregunta ardiente: ¿para qué existo? Este interrogante no ha podido ser silenciado, ni por reyes, ni por ejércitos, ni por descubrimientos científicos. Es la pregunta que nace en el silencio de la noche, cuando el ruido del mundo se apaga, y el alma exige respuestas. En otras eras, esta pregunta impulsaba la filosofía, la espiritualidad, el arte y la introspección. Era el motor de la búsqueda interior, pero en la era del consumo, este vacío existencial no solo no fue curado, fue aprovechado. El sistema comprendió que el vacío del alma no es una debilidad, sino una mina inagotable de deseo. En lugar de ofrecer respuestas, ofreció estímulos. En lugar de sabiduría, ofreció entretenimiento. En lugar de sentido, ofreció distracción. Cada vez que el individuo siente la incomodidad de no saber por qué vive, el sistema le ofrece algo para consumir, algo para comprar, algo para mostrar. Así, el vacío existencial fue convertido en un mercado. El sufrimiento interior dejó de ser un llamado a despertar y se transformó en una oportunidad para seguir dormido. Este vacío no se cura con lo material, porque no es material, pertenece al territorio del alma. Pero la religión del consumo ha hecho creer al individuo que puede resolver un conflicto espiritual con soluciones externas. Por eso, cuando el ser humano se siente perdido, no se sienta a comprender sus emociones, sino que busca algo que lo distraiga, una experiencia, una compra, un símbolo de pertenencia. El consumo no resuelve el vacío, lo adormece, y en ese adormecimiento, la persona se convierte en siervo de un sistema que se alimenta de su desconexión. El vacío existencial es el campo de batalla más profundo de nuestra era. Las antiguas guerras se libraban con espadas, pero la guerra moderna se libra en el alma. No hay ejércitos visibles, sino fuerzas invisibles compitiendo por el dominio del espíritu humano. De un lado, la voz ancestral del ser interior, que clama por autenticidad, propósito y significado. Del otro, el sistema del consumo, que grita con miles de voces: no busques dentro, busca afuera, no te escuches, distráete, no sanes, compra. Cada vez que el individuo se siente insuficiente, el consumo ofrece una promesa: compra esto y te sentirás valioso. Cada vez que se siente solo, el consumo susurra: adquiere esto y te amarán. Cada vez que se siente perdido, el sistema predica: viaja, cambia tu imagen, transforma tu entorno, reinvéntate. Pero ninguna de esas promesas toca el núcleo del alma. Todas son capas externas, que cubren el vacío, sin llenarlo jamás. Y aquí reside el secreto más oscuro del consumo. Si el vacío interior se llenara realmente, el sistema colapsaría. Por eso necesita mantener a la humanidad incompleta, ansiosa, confundida, porque un ser humano que encuentra su propósito interior, deja de consumir por compulsión, deja de obedecer, deja de ser manipulable. Por eso, el vacío existencial no es una falla del sistema, es su fuente de energía. El alma humana se ha convertido en un campo de guerra silenciosa. No se enfrenta a un enemigo visible, sino a una ilusión que promete satisfacerla, mientras la consume desde adentro. La batalla del siglo XXI no es económica, ni política, ni tecnológica, es espiritual. Es la lucha entre el ser y el tener, entre la conciencia y el deseo, entre el despertar y la distracción. Porque en la religión del consumo, el mayor peligro no es que el individuo se quede sin dinero, sino que despierte y descubra que nunca lo necesitó para encontrar su verdadera identidad. El mundo no se está desmoronando por falta de recursos, sino por exceso de deseo. Nunca antes en la historia, la humanidad había tenido tanto, y al mismo tiempo, se había sentido tan vacía. Estamos rodeados de objetos, pantallas, experiencias, información, y sin embargo el alma grita en silencio. El consumo prometió libertad, pero nos entregó ansiedad. Prometió felicidad, pero nos dejó en ruinas emocionales. Prometió conexión, pero nos aisló en burbujas de exhibición personal. Esta no es una era de escasez, es una era de saturación tóxica, que está devorando los cimientos espirituales de la civilización humana. El colapso ya no es una posibilidad futura, es una realidad presente.
El planeta está exhausto. Los océanos llenos de residuos del consumo. El aire contaminado por el aliento de una maquinaria que produce deseos más rápido de lo que el planeta puede soportar. Pero el colapso material es apenas el reflejo de un colapso mucho más profundo. El colapso interior. La humanidad está perdiendo su alma, sacrificándola en el altar de la gratificación inmediata. Las personas ya no se miran a los ojos, se miran a través de pantallas, ya no sienten, reaccionan, ya no viven, se distraen hasta el cansancio. La mente humana, bombardeada por estímulos diseñados para manipular sus emociones, ha entrado en un estado de fatiga espiritual. El individuo se despierta sin propósito, se entretiene sin alegría, se relaciona sin amor. La depresión, la ansiedad y el vacío existencial no son enfermedades aisladas, son síntomas del sistema. El alma está colapsando porque el consumo ha reemplazado lo sagrado por lo transaccional, y cuando lo sagrado muere, el ser humano pierde su centro, su norte, su capacidad de trascender. El apocalipsis del deseo no llega con explosiones ni catástrofes naturales, llega con la erosión de la mente, llega cuando el individuo, rodeado de abundancia, siente que nada tiene sentido, llega cuando el alma, agotada de buscar significado en lo material, comienza a desaparecer en una espiral de agotamiento emocional. Lo más alarmante es que este apocalipsis no es visible, no aparece en titulares, ocurre en silencio, dentro de millones de personas que siguen consumiendo como acto reflejo, tratando desesperadamente de escapar de una verdad que no quieren enfrentar. El consumo nunca llenará el vacío que él mismo creó. Este colapso no solo afecta al individuo, afecta a la estructura misma de la sociedad, familias que ya no comparten conexión espiritual, sino dispositivos electrónicos, culturas que ya no celebran sus raíces, sino tendencias globales, niños que ya no sueñan con descubrir quiénes son, sino con convertirse en imágenes consumibles por el mercado. El colapso emocional se ha convertido en la epidemia invisible que sostiene el hiperconsumo. Cuanto más colapsa el alma, más compra. Cuanto más compra, más colapsa. Y en ese ciclo destructivo, el planeta entero es arrastrado. Las selvas arden para sostener estilos de vida artificiales. Las aguas mueren para producir símbolos de estatus. Las montañas se desgarran para extraer minerales destinados a dispositivos que se volverán obsoletos en un año. El colapso ambiental no es una tragedia externa. Es el reflejo del colapso interior de una especie que ha olvidado que no vino a consumir el mundo, sino a coexistir con él. Este es el verdadero apocalipsis, no una destrucción final, sino una extinción lenta de la conciencia humana, disfrazada de éxito, progreso y libertad. El apocalipsis del deseo no arranca vidas de golpe, las adormece, las agota, las convierte en sombras que obedecen sin saber a quién sirven, porque cuando una civilización pierde su alma, ya ha sido conquistada. Pero toda religión también enfrenta su declive, todo culto llega a su punto de inflexión, y el dios consumo, que se alimenta del vacío humano, podría estar enfrentando por primera vez un rival invencible. El despertar interior de aquellos que comienzan a sospechar que la verdadera riqueza no está afuera, sino en la profundidad de su ser. En toda historia de opresión, surge inevitablemente una fuerza contraria. El fuego del dominio siempre provoca el despertar de aquellos que se niegan a entregar su alma. En medio del ruido del consumo, del colapso de la mente y de la devastación del planeta, una llama silenciosa ha comenzado a encenderse dentro de millones de individuos que han descubierto la verdad prohibida de nuestra era. El consumo no es libertad, es distracción, no es identidad, es prisión, no es prosperidad, es la máscara del vacío. Estos individuos no se rebelan con armas, ni discursos ideológicos. Su acto de resistencia es más radical, dejar de definir su existencia a través del consumo. En un mundo donde el tener es la medida del ser, renunciar al exceso se convierte en un acto de subversión espiritual. No buscan huir de la civilización, sino liberarse del condicionamiento que la controla. Esta nueva resistencia entiende que el enemigo no está afuera, sino dentro. Es el deseo inducido, la identidad artificial, la necesidad de validación constante. El primer paso de esta rebelión es el silencio interior. No el silencio de la inactividad, sino el silencio de quien ha decidido escuchar su propia voz, antes que las voces del mercado. Son personas que el sistema no puede controlar, porque ya no reaccionan a estímulos artificiales, no compran para llenar el vacío, sino que se atreven a sentirlo, no huyen de la incomodidad, la atraviesan para descubrir lo que hay detrás, y allí, en lo más profundo, encuentran algo que el consumo jamás podrá ofrecer: propósito. El minimalismo consciente no es una moda estética,
Es una revolución ontológica, no significa tener menos por obligación, sino reconocer que poseer menos puede significar ser más. Es el acto de retirar las capas del yo consumista para descubrir el yo verdadero. Es la decisión de dejar de depender del ruido externo para recuperar la soberanía interior. Quien entra en este camino no rechaza la materia, pero ya no se arrodilla ante ella, no busca escapar de la realidad, busca transformarla desde una nueva conciencia. Esta resistencia también se manifiesta en comunidades que recuperan lo sagrado, no lo sagrado como dogma religioso, sino como conexión con la vida, con la naturaleza, con el otro. Entienden que el ser humano no está hecho para acumular objetos, sino experiencias auténticas, no para competir por estatus, sino para colaborar en la creación de sentido colectivo. Descubren que la verdadera abundancia no se mide en posesiones, sino en libertad mental, y que la verdadera pobreza no es la falta de cosas, sino la ausencia de identidad. El sistema de consumo teme profundamente este despertar, porque un ser consciente no es manipulable. Un individuo que ha descubierto su valor interior ya no puede ser controlado con símbolos externos. Un alma que ha decidido despertarse representa la mayor amenaza para el dios consumo. Por eso el sistema se burla de esta resistencia. La caricaturiza como utopía o locura. Sin embargo, cada vez que una persona rompe las cadenas del deseo inducido, se produce un pequeño colapso en la estructura invisible que sostiene la esclavitud global. Esta nueva rebelión no busca destruir el mundo, busca sanarlo, no busca regresar al pasado, sino construir un futuro donde el consumo vuelva a ser herramienta y no religión, donde la economía sirva al ser humano, y no el ser humano a la economía, donde el éxito se mida en plenitud interior, y no en acumulación exterior. Podrán llamarlos locos, idealistas o ingenuos, pero son ellos quienes están escribiendo el capítulo final del dios consumo, porque han descubierto el secreto más peligroso de todos. El consumo no es inevitable, es una elección, y allí donde hay elección, hay libertad, y donde hay libertad, comienza el fin del imperio del deseo. Todo imperio que se eleva sobre la ilusión está condenado a derrumbarse en el momento exacto en que la verdad se filtra en la conciencia de sus fieles. Así ocurrió con los grandes imperios antiguos, que se declaraban eternos, y así ocurrirá con el imperio del consumo. No caerá por falta de productos, ni por colapso económico, ni siquiera por crisis ambiental. Caerá por algo más profundo e irreversible, el despertar de la humanidad. Este despertar no es un evento externo, sino una transformación interna. Es el instante en que millones de personas empiezan a preguntarse: ¿quién soy más allá de lo que tengo? ¿Para qué vivo más allá de lo que consumo? ¿Por qué persigo deseos que no nacen de mí? Y en el momento en que esas preguntas surgen, el sistema comienza a temblar, porque el consumo solo puede gobernar a quienes están dormidos. Y ahora, poco a poco, la humanidad está abriendo los ojos. El declive del dios consumo no será una explosión, sino una erosión silenciosa. Las personas comenzarán a valorar el tiempo más que los objetos, la tranquilidad interna más que la apariencia externa, el vínculo humano más que el reconocimiento digital. Lo auténtico reemplazará a lo estético, lo profundo volverá a tener más peso que lo superficial, y entonces, el consumo ya no podrá prometer salvación, porque la humanidad ya no buscará salvación en lo material. Las estructuras del sistema intentarán resistir, se reinventarán, cambiarán de nombre, adoptarán nuevos discursos de espiritualidad falsa, de sostenibilidad superficial, de bienestar empaquetado para el mercado, pero ya no funcionará, porque una vez que el ser humano experimenta, aunque sea por un instante, la verdad de su libertad interior, ya no puede volver a encadenarse voluntariamente. El espejismo se rompe, la ilusión se hace visible, y el dios consumo queda desnudo, revelado como lo que verdaderamente es: un sistema que vive solo del miedo, la ansiedad y el vacío. Ese momento marcará el inicio de una nueva era. No será una era sin tecnología ni progreso, sino una era donde la tecnología servirá a la conciencia, y no al deseo, donde el progreso será medido en salud emocional, sabiduría colectiva y armonía con la vida, no en cifras de consumo ni en estadísticas de mercado. El verdadero avance no será acumular más, sino necesitar menos. No será competir, sino cooperar. No será huir del silencio, sino habitarlo. Este despertar no es un sueño idealista, ya está comenzando. Cada persona que decide apagar la pantalla para escuchar su voz interior, cada alma que elige valorar lo que no se puede comprar, el amor, la presencia, la naturaleza, el autoconocimiento,
está debilitando las columnas del templo del consumo, porque el verdadero colapso no ocurre cuando un sistema pierde clientes, sino cuando pierde creyentes. El dios consumo gobernó durante siglos, prometiendo felicidad, a cambio de obediencia, pero su reinado llega a su fin, cuando la humanidad descubre la verdad más simple y más poderosa de todas. La felicidad no se encuentra afuera, sino adentro. Y cuando ese descubrimiento se extienda, cuando el ser humano recuerde su origen sagrado y su propósito eterno, el dios, consumo caerá sin necesidad de ser destruido, porque ya no tendrá quien gobernar. El fin del consumo no anuncia el caos, sino el renacimiento. No es el colapso de la civilización, sino el cierre de una era que redujo el espíritu humano a mercancía. En el horizonte se alza una nueva humanidad, no la humanidad del tener, sino la humanidad del ser, no aquella que mide su valor en objetos, sino aquella que reconoce su naturaleza sagrada. Este no será un cambio político ni tecnológico, será un cambio de conciencia, una revolución interior tan profunda, que transformará el curso de la historia, sin necesidad de una sola guerra. La nueva civilización no se construirá sobre pirámides económicas, sino sobre almas despiertas. Las escuelas dejarán de educar consumidores, para empezar a formar seres humanos plenos, capaces de pensar por sí mismos, de sentir profundamente, de vivir en coherencia con su propia esencia. La economía ya no será el centro de la existencia, sino una herramienta. El trabajo no será una forma de supervivencia, sino una expresión del propósito individual. La naturaleza dejará de ser un recurso para explotar, y será nuevamente reconocida como un organismo vivo, del cual formamos parte. Esta transformación no será impuesta desde arriba, nacerá desde adentro. Desde cada individuo que decida recuperar su libertad interior, será una rebelión silenciosa, una ola invisible pero imparable, donde cada persona que despierte, se convierta en una chispa de conciencia que encienda a otros. Ya no habrá necesidad de buscar aprobación, porque la verdadera validación surgirá del propio corazón. Ya no habrá miedo a la carencia, porque la abundancia será entendida no como acumulación, sino como conexión con lo esencial. Imagina una sociedad, donde el tiempo ya no se vende, sino que se vive, donde la tecnología se pone al servicio del bienestar colectivo, y no de la manipulación emocional, donde el conocimiento no está dominado por intereses económicos, sino guiado por la verdad, donde el propósito no se compra, se descubre. En esta nueva civilización, la unidad no será una narrativa, sino una realidad. No se competirá por sobresalir, sino por evolucionar juntos. El retorno del ser no significa renunciar al mundo, sino volver a habitarlo con conciencia. Significa comprender que la verdadera riqueza es la capacidad de vivir conectados con la verdad interior, que la verdadera libertad es la capacidad de no depender de nada externo para sentir plenitud, que el propósito de la vida no es consumir, sino despertar. Este regreso al ser no es una utopía, es una ley de la existencia. Todo sistema basado en la ilusión debe colapsar, y todo ser que ha olvidado su esencia debe recordarla. Así como el día sucede a la noche, la conciencia sucede al espejismo. Estamos entrando en esa transición. El antiguo orden se desmorona, no porque sea destruido desde fuera, sino porque se está vaciando desde dentro. Las almas ya no quieren pertenecer a un mundo que las reduce a datos y mercancía, quieren regresar a sí mismas. La nueva era no llegará con un acontecimiento espectacular, llegará en el momento en que el individuo respire profundamente y diga: ya no necesito demostrar nada, ya no necesito consumir nada, ya no necesito pertenecer a un sistema externo, porque he regresado a mí mismo. Ese es el verdadero amanecer, no el amanecer del mercado, sino el amanecer del espíritu humano. El recorrido ha terminado, ya no estamos frente a un sistema económico, ni frente a una tendencia cultural pasajera. Estamos ante el desenlace espiritual de toda una era, la religión del consumo, que transformó el alma en mercancía, y el deseo en cadena, se encuentra ahora en el ocaso de su poder, y frente a ese ocaso, la humanidad tiene dos caminos: continuar adorando lo que la esclaviza, o despertar, y recordar lo que verdaderamente es. El colapso del consumo no será la caída del mundo, sino el final de un espejismo. Por siglos, se nos hizo creer que la vida era una competencia, que la felicidad era una compra, que el alma era un producto defectuoso que debía repararse con objetos. Pero hoy, miles de millones comienzan a cuestionarlo. Algo profundo se mueve en el inconsciente colectivo, una fuerza antigua, dormida durante generaciones, está despertando la conciencia de la esencia humana. Ese despertar
No se expresa gritando, sino recordando. Es el murmullo interior que susurra. No eres lo que tienes, no eres lo que muestras, no eres lo que el mercado dictó que debería ser. Eres algo infinitamente más grande, más sagrado, más eterno. El dios consumo construyó su imperio sobre una mentira fundamental, que el ser humano está incompleto y necesita algo externo para existir plenamente. Pero la verdad suprema, que el ser humano nunca estuvo incompleto, la carencia fue inducida, el vacío fue programado, el sufrimiento fue manipulado para transformar el espíritu en esclavo, y ahora, la humanidad se encuentra ante la revelación final. La plenitud no se compra, se despierta. El mundo que viene no depende de nuevas tecnologías, ni de grandes reformas. Depende del alma humana, depende de que cada individuo recupere su soberanía interior, y reconozca que el mayor acto de resistencia posible es vivir desde el ser, no desde el tener. Depende de que dejemos de buscar identidad en lo externo, y volvamos a encontrarla en el silencio donde habita la verdad. Este es el umbral, donde termina una civilización, basada en la acumulación, y comienza una nueva civilización, basada en la conciencia. No habrá anuncios del fin, no habrá titulares que digan, el consumo ha muerto. Simplemente llegará un día, en que el alma humana se cansará de fingir, en que ya no será posible ocultar la verdad detrás del brillo de una pantalla, en que la humanidad se mirará a sí misma, y por primera vez en siglos, se reconocerá. Y entonces, en ese instante eterno, el dios consumo caerá sin violencia, sin revolución, sin caos, porque ya no tendrá adoradores, se desvanecerá como se desvanecen los sueños al despertar. No será el fin de la humanidad, será el comienzo de su verdadero nacimiento, porque el propósito del ser humano nunca fue consumir el mundo, sino despertar, transformarlo y elevarlo. Y cuando ese destino sea abrazado, el consumo dejará de ser religión, y la existencia volverá a ser sagrada.